Hola a todos, mi nombre es Adriana y yo soy una trader profesional. Hago trading de divisas, pero también opero otros mercados y enseño a otras personas a alcanzar la libertad financiera como lo hice yo por medio de trading. La semana pasada, mi sobrina acá en Estados Unidos vino a visitarnos y mientras estábamos hablando acerca de trading, ella me hizo una pregunta que me parece que sería chévere si la comparto con ustedes en este video. La pregunta fue: ¿cuáles son las dos cosas más importantes que a mí me hubiese gustado escuchar si tuviera la edad de ella? Ella actualmente tiene 14 años, lo que es un gran beneficio porque el empezar trading a esa edad les va a garantizar de alguna manera tener una vida muy exitosa, ya que empiezan desde bien jóvenes. Cuando ella me dijo eso, tomé algunos 5 minutos para pensarlo y para decir realmente qué sería lo más importante o lo que yo realmente hubiese agradecido si hubiese escuchado y hubiese tomado en cuenta en mi vida a la edad que tiene ella, que tiene simplemente 14 años. Así que fueron estas dos cosas. Primero que todo, tengo que pensar a largo plazo y todas las personas, realmente cualquier cosa que ustedes quieran hacer, sea trading, sea bajar de peso, sea comprar una casa, sea hacer un proyecto, tenemos que mirarlo a largo plazo. No en cuánto voy a hacer el siguiente mes, pensemos en 2 años y 5 años cómo me quiero ver yo. Así puedo crear un plan que sea sostenible. La idea no es simplemente empezar a hacer trading, gastar 15 horas al día y frustrarme después de una semana, sino que sea sostenible. Tener una vida balanceada, pero también dedicar una porción de tiempo consistentemente a la habilidad o a lo que yo quiero desarrollar a largo plazo. Pensar a largo plazo nos ayuda bastante porque nos va a hacer más conscientes y más selectivos a la hora de tomar decisiones. Así podemos dejar relaciones o cosas que no nos están haciendo bien a corto plazo para enfocarnos en la meta mayor. ¿Dónde quiero estar en 2, 3, 4 años desde ahora? ¿Y qué tengo que hacer a largo plazo para llegar ahí? Así que lo primero es pensar a largo plazo. Y la número 2 es cualquier cosa que yo quiera en mi vida, no importa el sueño que sea, por más descabellado que parezca, asegurarme de que voy a ir all in. Cuando hablamos de all in en inglés, en español significa ir con toda. No tenerlo de segunda opción ni ver a ver qué pasa o si algo esperemos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. No, voy a crear un plan estratégico para llegar allá. No me importa si van a haber fallas, porque créanme, todos van a cometer errores, todos cometemos fallas independiente de la habilidad que estemos desarrollando. En trading se cometen muchísimos errores, pero si nosotros no estamos realmente comprometidos con el proceso, va a llegar un punto en que va a haber un error y simplemente vamos a decir: no, ya tuve muchos errores, simplemente estoy dejando esto de lado. Esto no sirve, es culpa de mi mentor, es culpa del mercado, no es mi culpa, ¿cierto? Porque muchas veces nos gusta quitar la responsabilidad de nuestras manos y simplemente colocar excusas. Si ustedes quieren algo en su vida, tienen que ir totalmente enfocado a lograrlo. Yo cuando llegué acá a Estados Unidos, como saben, yo soy de Colombia, al llegar acá había muchos impedimentos que no me dejaban ser realmente libre financieramente, como el idioma o el hecho de que mis títulos en Colombia no valían lo mismo aquí en Estados Unidos. Y al ver que trading era una opción viable para generar resultados a largo plazo, ser independiente, que era una prioridad para mí, no tener jefe, sino tener algo mío que yo pueda mejorar a mi ritmo, trading era la salida perfecta. Y lo que dije fue: voy realmente a enfocarme en esto, van a haber caídas, no sabía que iban a haber tantas al principio porque uno tiene como esta ilusión de que va a ser fácil y no lo es, pero al fin y al cabo me mantuve con lo que dije que era hacer trading. Y a pesar de que tuve días frustrantes, tuve días que quería tirar la toalla, hubieron muchos momentos en los que me sentía insegura y mal conmigo misma, tomé aliento, tomé un paso atrás y dije: ok, voy a seguir adelante, me voy a tomar un break, voy a ver qué puedo solucionar, pero voy a encontrar una salida. Cada error nos está mostrando qué no hay que hacer y nos plantea tal vez la opción de que tenemos que ver otras posibilidades, tocar otras puertas o afianzar mejores hábitos, mejores costumbres para llegar a donde queremos ir. Así que como conclusión, primero, piensa a largo plazo y segundo, no hay marcha atrás. No pongas excusas, comprométete con el proceso y más importante que cualquier cosa, cree en el proceso, cree que tú eres capaz de hacerlo, ten fe. Así no veas los resultados, ten fe que algún día llegarán y si sigues haciendo lo que tienes que hacer, llegarán eventualmente. Para todas las personas que están en esta comunidad de trading o las personas que están tomando mis entrenamientos y están totalmente enfocados en aprender
y no ven una luz al final del túnel, tengan paciencia. Todo lo que hay que hacer es seguir la estrategia disciplinadamente. Al principio puede ser un poco difícil porque es mucha información, pero si ustedes se mantienen repasando y repasando, van a empezar a procesar esa información lenta pero seguramente. Eventualmente empezarán a practicar más, empezarán a entender cómo funciona la estrategia y empezarán a replicarla automáticamente en su trading. Van a haber caídas, van a haber fallas, pero para eso tenemos esta comunidad. Para yo, con mi experiencia y la experiencia de otros traders que ya somos rentables, podemos colaborarles y ayudarnos entre todos a ser mejores traders a largo plazo. Así que no se desmotiven, entiendan que esto es una profesión seria y como cualquier cosa que queremos en la vida, toma tiempo. Hay que pensar a largo plazo, tener paciencia y recordar que si queremos algo en la vida no hay marcha atrás. Solamente tenemos que enfocarnos a hacerlo y dejar que los resultados vengan por sí solos.